El hinduismo es la única de las grandes religiones del mundo entregada a la idea de que el mismo cosmos está sometido a un verdaderamente inmenso e infinito número de muertes y reencarnaciones. Es la única religión en la que las escalas de tiempo corresponden, sin duda accidentalmente, a las de la cosmología científica moderna. Sus ciclos van desde nuestro día y noche normal hasta el día y la noche de Brahma, que duran 8.640 millones de años. Más tiempo que la vida de la Tierra y el Sol y aproximadamente la mitad de tiempo desde el gran estallido. Y aún hay escalas de tiempo todavía mayores. Existe una teoría profunda y atractiva de que el universo no es más que el sueño de un dios que, después de 100 años Brahmas, se disuelve y el universo se disuelve con él. Hasta que, después de otro siglo Brahma, empieza a moverse y se recupera, iniciando nuevamente su gran sueño del loto cósmico. El más elegante y sublime de estos bronces es una representación de la creación del universo al principio de cada ciclo cósmico. Motivo conocido como la danza cósmica de Shiva. La diosa tiene 4 manos. En la mano superior derecha tiene un tambor que emite el sonido de la creación. En la mano superior izquierda tiene una lengua de fuego, como recuerdo de que el universo, que ahora está recién creado, llegará a ser totalmente destruido dentro de miles de millones de años. Creación, destrucción. La revelación egipcia establece que cada espíritu tiene ese proceso de perfeccionamiento durante un ciclo cósmico, un giro del sistema solar alrededor del Sol central de la galaxia. Durante ese periodo de tiempo, 25.920 años, el planeta Tierra pasa por cada una de las 12 constelaciones, de las estrellas que forman los 12 signos zodiacales en la bóveda celeste. Esto sucede para que el espíritu reciba las distintas energías, las distintas fuerzas de las estrellas durante 12 eras de 2160 años, 12 ciclos que producen distintos procesos y estados. Mientras sucede ese giro, el espíritu reencarna unas 700 veces en distintos cuerpos, lugares, tiempos, circunstancias, condiciones y personalidades. En esas vidas, asciende del primero al séptimo nivel de conciencia. En cada vida aprende algo distinto. Cada vez nace marcado de distinta manera por las fuerzas que irradian las estrellas. Para revelar este proceso de perfeccionamiento, de reencarnaciones, los sabios egipcios crearon el mito de Osiris. Una historia con 2 fuerzas opuestas que se manifiestan en la mente y en el universo polarizado para permitir la evolución. La mente del hombre, influida por la tensión entre estas 2 fuerzas fundamentales, decide comportamientos y acciones que producen resultados, que es con los que se aprende. El sufrimiento permite entender la felicidad. La angustia permite entender la paz. El mito tiene 4 personajes fantásticos, 4 hermanos que se emparejan de manera natural y al hacerlo representan las 2 fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad.
Osiris e Isis representan la fuerza de la luz que impulsa al hombre hacia lo espiritual, hacia la armonía, a avanzar para perfeccionar la conciencia. Son el motor de las reencarnaciones. Set y Neftis simbolizan la fuerza de la oscuridad, que impulsa al hombre hacia lo material, hacia los placeres sensoriales, hacia la densidad de la inconsciencia, hacia la inmovilidad en la ignorancia. Osiris es la fuerza activa masculina, la voluntad que se basa en las certezas adquiridas, en la información verificada para impulsar acciones que produzcan armonía, paz y felicidad. La forma simbólica de Osiris es la de un hombre envuelto en vendajes, el espíritu que se envuelve en un cuerpo. Tiene una corona blanca, la conciencia en formación sobre su mente, rodeada por dos plumas, las dos fuerzas polares del universo, la dualidad contradictoria que le permite comparar para comprender qué es verdad. En su mano izquierda lleva el gancho de pastor, la fuerza que guía al rebaño humano en el camino de las transformaciones y los ciclos. En su mano derecha lleva el instrumento para separar las espigas buenas de las malas. Cada decisión, cada cosecha, produce resultados de sufrimiento. Las espigas malas o de armonía, las espigas buenas, y es la conciencia al compararlas la que comprende y permite el perfeccionamiento. Set representa el peso de la animalidad original, que retrasa la espiritualización de la materia. Es la voluntad dirigida hacia la obtención egoísta de placer, a una costa de producir caos y sufrimiento en los demás, el instinto que domina. El enfrentamiento de estas dos fuerzas activas y masculinas es secundado por la parte pasiva y femenina de sus parejas naturales. Isis gesta en el mundo interior las emociones superiores, las intuiciones, recibe la inspiración y produce las ideas, la búsqueda y adoración de Dios, el éxtasis. Neftis recibe las sensaciones y los deseos generados por el cuerpo. Gesta el análisis elemental perceptivo del mundo exterior a través de los sentidos. Una vez forrado el pozo, 30 metros bajo tierra, perforaron en la roca sólida un inmenso complejo de corredores y cámaras. Tallaron hacia los 4 puntos cardinales un número progresivo de cámaras. La primera adosada al pozo, 2 hacia el este, 3 al oeste, 4 al norte y 5 cámaras hacia el sur. Cada grupo de cámaras producía en su interior una frecuencia distinta de sonido, cada vez más alta, y estaban dentro del campo electromagnético de la pirámide. En cada cámara había miles de cuencos de alabastro que vibraban sintonizándose con una misma nota de la escala musical. La forma de los vasos de alabastro y los líquidos que contenían determinaba en qué nota musical o frecuencia de vibración se sintonizaba la cámara. La nota Mi resonaba en 5 cámaras, nivel de entrada para la mayoría de los iniciados. Allí vibraban por encima de la nota Re, que era la frecuencia con que llegaban. Fa vibraba en los cuencos de 4 cámaras. Sol vibraba en 3. La nota La utilizaba las 2 cámaras en el lado este. Y en la cámara principal de la pirámide, en un sarcófago de una sola pieza de alabastro, los más altos iniciados alcanzaban la nota Si, y desde allí accedían a dimensiones superiores. Estos espacios son llamados las cámaras azules, pues sus muros están decorados con los primeros baldosines de cerámica de la historia, azulejos en distintos tonos de azul turquesa.
En su interior, parejas de iniciados, siempre un hombre y una mujer, meditaban sintonizándose con niveles de vibración cada vez más altos. Imhotep escribió en el Kybalión que la séptima ley del universo dice que todo tiene género, todo tiene su parte femenina y masculina. El género se manifiesta en todos los planos del universo. Al entrar a las cámaras por parejas, los iniciados de la Escuela de Misterios lograban un balance, una neutralización de sus campos electromagnéticos personales, pues los del hombre giran en el sentido de las agujas del reloj y en la mujer al contrario. Se encontró que los baldosines de cerámica tienen características superconductivas, no ofrecen resistencia a una carga eléctrica. Seguramente al entrar en operación todo el complejo, la columna ondulatoria modificó sus moléculas y se volvieron neutras. La tecnología y la mezcla química para producir el azul de la cerámica fueron inventadas por Imhotep. La famosa pasta egipcia, una mezcla de bicarbonato de sodio. La cuarta ley dice que todo es dual, todo tiene polaridad. En esta realidad todo tiene su opuesto, que es idéntico en su naturaleza, pero distinto en grado. Los extremos se tocan. Los dos polos son los extremos de una misma cosa. Calor y frío, opuestos, son realmente lo mismo, los dos polos de una misma cosa llamada temperatura. Luz y oscuridad, largo y pequeño, suave y duro, negro y blanco, ruido y silencio, alto y bajo. La forma piramidal es determinante para el funcionamiento de la máquina cuántica. Las capas horizontales de piedra, al ir disminuyendo su área entre más arriba en la pirámide, acumulan en su interior cargas eléctricas con potencias distintas. Lo mismo sucede en las superficies de granito de Tura. Este hecho y los 11 pozos verticales, el obelisco virtual subterráneo descentrado del eje de la pirámide, que por su exacta localización en dirección norte-sur, sobre un punto neurálgico de la malla electromagnética, sujeta al giro del planeta sobre su eje, induce en la carga eléctrica acumulada un doble movimiento giratorio. Las partículas con cargas positivas giran a favor de las agujas del reloj. Las partículas con cargas negativas giran en contra de las agujas del reloj. Esto genera un vórtice electromagnético, un tornado de partículas subatómicas que se van acelerando poco a poco, pues al ser la frecuencia constante, debido al palpitar regular del planeta, se produce una resonancia. Las dos fuerzas, la centrípeta y la centrífuga, al llegar a cierta velocidad y frecuencia, producen que dos partículas de carga opuesta y movimientos contrarios se emparejan neutralizándose y encuentran un nuevo eje de giro, a 90 grados del eje de la pirámide, produciendo una columna ondulatoria estacionaria. La columna ondulatoria estacionaria está formada por partículas subatómicas neutralizadas al emparejarse, que se mueven en altísima frecuencia. Esta columna de energía baja hasta el núcleo cristalino del planeta y se eleva cientos de kilómetros sobre su superficie hasta llegar a la ionosfera. Son estas partículas neutras y balanceadas las que son llamadas energía taquiónica. Su neutralidad no produce resistencia en el material por donde se mueven. Son la base de los fenómenos superconductivos. El vórtice energético en la pirámide, al acelerar la frecuencia de vibración de la energía, la transmutaba en un tipo superior, la energía taquiónica, hoy estudiada por la mecánica cuántica. La energía taquiónica tiene la más alta vibración y frecuencia de la realidad. Es energía consciente, energía información,
como la que genera y maneja el hombre en su cerebro, con el proceso de sus pensamientos al vibrar en amor. El primer hombre no fue hombre. El primer hombre fue mujer. Cuando nada ni nadie existían, solo planetas silenciosos, el dios Ra recorría los cielos en su barca celeste. Ra se sintió solo, y así nació Isis, la sabia, la omnipresente. Sus ojos podían ver el pasado, detallaban el presente y conocían el futuro. Isis deseó a un dios hombre, un hermano, hijo del Creador. Osiris, el divino, justo, poderoso e ingenuo. Su rostro fue verde como el limo que cubre los valles del Nilo, proveedor de la vida de los hombres. Osiris amaba a las personas como sus iguales, los que nacieron de su bondad. Cuenta la leyenda que se hizo rey, gobernando sabiamente junto a su esposa Isis. Osiris tanto quería a los hombres que compartió su destino, enseñó la forma del cultivo de la tierra, entregó leyes para los tiempos de paz, les entregó la música y la alegría. El equilibrio de la balanza, el orden cósmico que complementa las fuerzas, creó a Set, un pendenciero envidioso, lujurioso, abyecto, un torvo dios corruptor de los hombres, encadenado a las emociones y a la pasión. Set envidiaba el poder de Osiris, lo odiaba por el amor que el pueblo le mostraba, deseó a su mujer y su trono. Cuando Osiris salió de viaje a otras tierras para difundir el conocimiento a otras civilizaciones, Set se sintió con mayores derechos para gobernar y suplir a Isis. A su regreso con engaños y muchos cómplices, asesinó y descuartizó a Osiris el ingenuo para que nunca fuera encontrado. Así sus objetivos se cumplirían. Pero Isis, sabia diosa, la que todo conoce, recuperó sus partes, menos su miembro viril, que reemplazó con una rama de acacia. El dios muerto volvió a la vida y se unió a su mujer. Dieron luz a Horus, que vengó la muerte de su padre, enviando al occidente a su pérfido tío Set. Desde entonces, Set gobernó el occidente. Osiris, sin embargo, no pudo proseguir su vida terrenal y se convirtió en el juez de los muertos. Su legado se ha repetido en otros cultos sobre la vida, la muerte y la resurrección. Ahora Isis y Osiris, eternamente separados, sempiternamente aliados entre el cielo y la tierra, entre el misterio y la existencia, se unen como un ojo que todo sabe, un trono de justicia y un halcón que protege a los hombres. ¿Y Set? ¿Qué fue de Set y su destierro en Occidente? Está derrotado
definitivamente? ¿Corromperá finalmente a los hijos de Isis, a los hijos de la viuda? El proceso de mitosis comienza cuando las largas cadenas de ADN en el núcleo empiezan a juntarse y a condensarse, habiéndose replicado anteriormente. Estas hebras se convierten en lo que conocemos como cromosomas. Mientras tanto, los centriolos ya divididos migran a los extremos de la célula y de ellos crecen fibras de proteínas que forman el áster. Por razones que aún no se comprenden del todo, el núcleo se desintegra. Con gran exactitud, una de las fibras que sale del centriolo se une a un cromosoma. Ayudados por estas fibras que se pegaron, los cromosomas se acercan al centro de la célula. Después, cada fibra jala a las cromátidas de los cromosomas hacia polos opuestos. Y los centrómeros empujan la membrana celular de manera que la célula se hace cada vez más angosta. Los cromosomas entonces se desenrollan y se forman nuevos núcleos. Cuando termina la mitosis, los núcleos y el citoplasma se separan, creando dos nuevas células que vuelven a comenzar el ciclo. En la producción o creación de pares, el fotón atraviesa la nube electrónica e interacciona en el campo eléctrico del núcleo. En ese momento, el fotón desaparece y en su lugar se crean, como indica el propio nombre de este proceso, un par de partículas ligeras, concretamente un electrón y un positrón. Estas barritas que estamos viendo aquí, que todo está conectado. ¿Pero hasta qué punto? Hasta el punto de que si extraemos de esta molécula una esfera A, rojiza, como están viendo, y una esfera B, que tenemos a una distancia, pasará una cosa que me parece casi un milagro. Imagínense que emitimos cierta luz y variamos el color, la tonalidad de esta esfera roja y la convertimos en azul. Hemos hecho una modificación. Pues de inmediato, sin que transcurra ni un segundo, sin que haya tiempo, instantáneamente, y dando igual la distancia, la esfera B variará, se convertirá en lo mismo. Son como gemelas, están conectadas para la eternidad. Y da igual que esa esfera se vaya al otro lado del mundo, a Júpiter, a Plutón. Si la cambiamos directamente, ella responderá de la misma forma. Por lo tanto, los científicos están preguntándose si esto pasa en lo más pequeño. ¿Será que todo esté hiperconectado aunque no lo sepamos? ¿Será que nuestras moléculas tienen relación con otras y no lo sabemos? ¿Qué ha pasado? Que el último experimento que parecía ciencia ficción ya ha ocurrido. Se lo repito, bien, hace unos días. Resulta que han modificado algo en una de estas esferas y ha cambiado algo del pasado. La mutación se ha producido entre presente y pasado. Esto, claro, nos abre posibilidades increíbles. Nos abre el abanico. Esta propiedad del entrelazamiento cuántico
que se sabe que las partículas en muchas condiciones naturales, digámoslo así, nacen por parejas, o sea, nacen un fotón, pues nacen dos en realidad, y esos dos están como si fueran gemelos, están íntimamente comunicados, no se sabe mediante qué sistemas. Imaginemos que tenemos dos grupos de dos fotones, que son las partículas de luz, los fotones, y que están, el grupo A tiene dos partículas que están entrelazadas entre sí, y el grupo B tiene otras dos partículas que están entrelazadas entre sí. Ahora imaginemos que de estos dos grupos, una partícula de cada pareja se la damos a un señor que hipotéticamente se llama Víctor, que es el que siempre se utiliza en los experimentos. Víctor tiene una partícula de cada una de las dos parejas, y las otras dos se las damos a Bob y a Alice, que son los nombres clásicos de los experimentos de física. Bien, si Víctor tiene una de cada una, él controla la situación. Lo que le haga a sus partículas inmediatamente va a estar reflejado en las de Bob y Alice. ¿Qué pasaría si Víctor a su vez entrelaza esas dos partículas? Eso es lo que han hecho exactamente. ¿Qué pasaría? Estaría obligando a las partículas de Bob y de Alice a entrelazarse a su vez. Pero ¿qué pasaría si Bob o Alice hubieran decidido destruir sus partículas y Víctor, después de ese momento, realizara su entrelazamiento? Obligaría a que esas partículas se entrelazaran, aunque hubieran dejado de existir. Dicho así, eso es una forma muy, muy sencilla de decir lo que han conseguido. Y esto se ha demostrado, es decir, todo esto de la física cuántica, que parece un poco mágico, inasible, incomprensible, en este caso, tú lo has publicado, se ha publicado en todo el mundo, se ha logrado, se había hablado mucho de esto, pero se ha logrado, digamos, de alguna forma, demostrar científicamente. Ha ocurrido el experimento. Claro. Los propios autores del experimento, en el artículo que se publica en Nature Physics, en la revista especializada de física de Nature, si el universo realmente oscila, si la moderna versión científica de la antigua cosmología hindú es válida, surgen entonces preguntas aún más extrañas. Algunos científicos creen que cuando un enrojecimiento es seguido de un azulamiento, se invierte la causalidad y los efectos preceden a las causas. Primero, se extienden los círculos concéntricos en la superficie del agua. Luego, tiro la piedra al estanque. Existe una teoría que afirma que las pirámides producen una imagen espejo, una forma virtual que se proyecta bajo la tierra en que están construidas. Allí se produciría una serie de efectos relacionados con un concepto llamado antimateria. A través de una cámara situada bajo la pirámide, se puede acceder a una realidad paralela, contraria a la del mundo físico. Sería su espejo electromagnético. Allí el tiempo avanzaría al contrario, del futuro hacia el pasado. Por cualquier razón, hecho físico o metafísico que buscaran, lo cierto es que el pozo es muy profundo y que a pesar de tener sus lados de piedra maciza, pues estaba tallado en la plataforma granítica, deciden forrarlo con los primeros ladrillos utilizados por el hombre. Fue la primera vez que se utilizó un módulo repetido uniformemente, un pequeño ladrillo de roca para la construcción de grandes obras. Lo más extraordinario es que no eran de roca cortada, sino fundida. Sobre el río Nilo, muy cerca a las cataratas de